Hola guardianes de la cultura, bienvenidos a este nuevo video de este pequeño canal. Para empezar, aclarar que esta no es una continuación de la guerra hipotética entre incas y aztecas. Voy a dejar descansar esa serie por ahora hasta que el último video llegue a las 1000 vistas. Eso primero. Segundo, seguramente vieron en el título que voy a hablar de la tercera guerra incaico-guaraní. No voy a hablar ni de la primera ni de la segunda, simplemente porque la tercera es la que más me gusta. Ahora, si ustedes quieren saber cómo fueron esos dos primeros conflictos, déjenmelo saber en los comentarios. Y si quieren continuar con la guerra hipotética entre incas y aztecas, simplemente den apoyo y compartan al último video, que ya va por las 500 vistas y necesita 500 más. Sin más introducción, yo soy el cacique y estoy a punto de relatarles cómo fue la tercera guerra incaico-guaraní. Como todos, o al menos la mayoría de quienes están viendo saben, la caída del Imperio Inca inició con la llegada de los primeros españoles a Ecuador por 1526, fecha en la que también fallecería Huayna Cápac y empezaría poco después la Guerra Civil Incaica. Finalmente, el destino del imperio quedó sellado en 1533 con la ejecución del último soberano Atahualpa y con la toma hispana de Cusco, la capital del Imperio Inca. Pero, ¿y qué si les dijera que Francisco Pizarro no fue el primer europeo en llegar al Tahuantinsuyo, sino el segundo? Les presento a Alejo García, el portugués que comandando un gran ejército guaraní llegó desde el Paraguay invadiendo la frontera inca de la actual Bolivia, un año antes de que Pizarro y sus hombres pisaran Ecuador por primera vez. Este formaba parte de la tripulación de Diego de Solís, a quien se le atribuye el descubrimiento del Río de la Plata, aunque en esa expedición perdió la vida a mano de los guaraníes, quienes lo ejecutaron a flechazos a él y a varios de sus hombres en el momento en que bajaron del barco. El resto de la tripulación se embarcó rumbo norte para intentar volver a España, pero fueron sorprendidos por una tormenta que los desorientó y se terminaron estrellando contra la orilla, encallando en la isla que los nativos llamaban Churuminri, actual isla Santa Catarina, ubicada en Porto dos Patos, al sur de Brasil, cerca de la ciudad de Florianópolis. En esta parte, el escrito no especifica si fue voluntario o si fueron tomados prisioneros, pero el hecho fue que en los próximos años pasaron a formar parte de una tribu guaraní de la zona. García, ahora líder del grupo de 18 supervivientes, 7 de los cuales fallecerían o desaparecerían, se acoplarían de buen agrado a la comunidad guaraní, varios de ellos incluso llegando a formar familia con mujeres guaraníes. Mientras tanto, en el Tahuantinsuyo, los incas tenían dos guerras abiertas, una ofensiva, conquistando los pueblos del norte ecuatoriano y sur colombiano, y una defensiva en el actual Bolivia, defendiéndose de la segunda invasión de lo que ellos llamaban los chiriguanos. Este es un mote despectivo que se traduce literalmente como excremento frío. Los incas eran coquetos y orgullosos y siempre andaban inventando apodos despectivos para referirse a sus enemigos. Apodaron chiriguanos a los guaraníes para mofarse de ellos, en parte a su apariencia desalineada y en parte a la baja resistencia que estos tenían al frío de las montañas. Dato que le otorgaba una gran ventaja a los incas, ya que gracias a esto podían predecir exactamente en qué momento los atacarían y por dónde. Esto les permitía coordinar sus maniobras de defensa de forma mucho más eficiente. Al tiempo de que Alejo García y sus hombres se incorporan al pueblo guaraní, Huayna Cápac termina de expulsar a los últimos remanentes de la segunda invasión chiriguana de su territorio. Este soberano, experto en la guerra defensiva y contraofensiva y que los españoles de Pizarro tuvieron suerte de que hubiera muerto antes de que ellos llegaran, había aprovechado la victoria para anexarse un territorio de los chiriguanos, concretamente los llanos de Grigota en la actual Santa Cruz de la Sierra, donde los chiriguanos tenían sus principales terrenos de cultivo. En las cercanías mandó a levantar el Púcara de Samaipata, una impresionante obra defensiva que aisló a los chiriguanos de este recurso de subsistencia. Este movimiento táctico por parte de Huayna Cápac obligó a las poblaciones chiriguanas establecidas en la zona a migrar para encontrar nuevos terrenos de cultivo, dando fin a la segunda guerra incaico-guaraní y asegurándole al Tahuantinsuyo que pasarían varios años hasta que sus enemigos volvieran a atacar. No solo eso, sino que también se sumó excelentes parcelas de cultivo que no tardaron en producir grandes excedentes, lo suficiente como para permitirse poner a trabajar 5000 trabajadores nuevos en las minas de plata cercanas. Debido a esto, el Inca buscó asegurarse aquellos parajes con la construcción de nuevas fortalezas y múltiples puestos fronterizos de vigilancia. Algunas de estas fortalezas fueron las de Pocona, Montepuco, Coscotora, Incahuasi, Oroconta, Esquila, Incaipata, Taraya, Contorhuasi y Parapeti.
Estas, sumadas a las que ya habían sido construidas anteriormente por el padre de Huayna Cápac, Túpac Yupanqui, sumaban más de 50 fortificaciones, haciendo de esta la frontera mejor defendida en todo el Tahuantinsuyo. Esto nos da a entender que a pesar de haber sido vencidos en reiteradas ocasiones y haber recibido un apodo degradante, los guaraníes eran tomados en serio por los incas y su actitud expansionista era vista como una amenaza latente para el imperio. De hecho, existen múltiples evidencias bibliográficas y arqueológicas de que estas fortalezas pudieran haber estado unidas entre ellas por un foso parapetado, que en conjunto con los accidentes naturales creaban un auténtico limae fronterizo. Una versión en pequeña de la muralla china muy similar al muro de Adriano, que los romanos tenían para marcar su frontera con los pictos. Por desgracia, durante la colonia, los españoles la usarían de cantera y empezarían de a poco a desmontarla. Y los nulos esfuerzos de la República Independiente por su conservación llevarían a que hoy en día exista muy poco de ella. Volviendo al tema, y como ya dije, Huayna Cápac estaba seguro de que esta frontera estaba asegurada, por lo que se dirigió a la campaña del norte con sus mejores tropas, dejando solamente una pequeña guarnición en el lugar. Y en teoría el soberano estaba en lo cierto, ya que sus enemigos estaban migrando hacia otras tierras buscando subsistencia. Sin embargo, al este del río Paraná, Alejo García, quien ya sabía hablar de forma fluida la lengua guaraní y era un miembro respetado entre ellos, empezó a escuchar los rumores que venían desde el oeste, por parte de los pueblos que venían migrando desde allá. Un gran rey que vivía sobre una montaña de plata, templos y palacios repletos de riquezas y una gran ciudad de todos los reyes repleta de múltiples maravillas. Estos rumores despertaron el interés y la codicia de Alejo García, por lo que en 1521, más o menos por las mismas fechas en las que en México los mexicas rendían Tenochtitlán a Cortés, Alejo García surcaba el río Paraná junto a 2000 aliados guaraníes y 4 de sus compañeros hispanos, los demás rehusándose a acompañarlos porque deberse quedar con sus familias guaraníes en el poblado. Para finales del mismo año llegó a un punto geográfico prodigioso, una zona elevada cercana a la confluencia de varios ríos que venían desde varias direcciones. Una década después, este mismo punto sería el que elegiría Cabeza de Vaca para emplazar la ciudad de Asunción, capital actual del Paraguay. Alejo García eligió esta zona para plantar su centro comando gracias a la información por parte de unos guaraníes locales de que uno de los ríos que desembocaban en este lugar, concretamente el río Pilcomayo, era una ruta directa hacia la Sierra de Plata. Alejo aprovechó las circunstancias para emplazar su centro comando en la zona y desde allí construir una red logística que le permitiría lanzar una invasión a gran escala. Las pautas de esta red logística incluían el aprovisionamiento de armas y suministros, el reclutamiento de nuevos guerreros que se unieran a su causa de distintas naciones y la instrucción militar de las nuevas tropas. Y por supuesto, recabar la mayor cantidad de datos posible acerca de la topografía enemiga y las posibles fortificaciones que podían tener en su frontera. El tiempo de preparación se extendió por varios años, pero rindió sus frutos. Finalmente, cuando Alejo García invadió el Tahuantinsuyo en 1525, contaba con una fuerza que varía entre fuentes entre 10 y 30.000 guerreros guaraníes entrenados. Esta gran fuerza avanzó en canoa por el río Pilcomayo hasta desembarcar cerca de Tomina. Aquí detuvieron su avance ante las impresionantes obras defensivas de los incas, pero Alejo García ya tenía un plan y lo llevó a cabo. Alejo supo dar un certero mando militar a su fuerza invasora, lo que le permitió lanzar una ofensiva muy superior a la que los incas estaban acostumbrados. Dividió su fuerza en varios batallones de aproximadamente 1000 guerreros cada uno, mientras él hacía yunta por el centro con una fuerza principal de 5000 guerreros. La horda avanzó cubriendo un amplio frente y atacó de manera sincronizada y completamente sorpresiva múltiples fortalezas incaicas, las cuales no estaban guarnicionadas por más de 200 hombres cada una. El plan era sencillo: abrir un enorme boquete en la línea defensiva incaica, avanzar hasta la montaña de plata saqueando todo a su paso y luego retirarse sin que los incas tuvieran tiempo a enviar un ejército a abatirlos ni a cerrar el boquete que ellos habían abierto. El plan inició bien y Alejo para el amanecer ya había logrado destruir al menos 2 fuertes, Cuscotuyo y Parapeti. Esto le permitió avanzar con su fuerza y empezar a saquear los pueblos más cercanos, que en este caso eran Misque, Presto y Tarabuco, así como las aldeas de alrededor. Los invasores saquearon todos los objetos de metal que encontraron, así como unos ropajes, y desataron toda una masacre sin dejar otro sobreviviente que alguna que otra mujer que le hubiera gustado a los guerreros. Sin embargo, Alejo debió detener su avance al enterarse de que varios de sus batallones habían fracasado en tomar sus fuertes asignados, particularmente 2 que eran vitales, el de Incayacta y el de Samaipata. Los defensores de esas fortalezas no solamente batieron a los atacantes, sino que también ejecutaron a la mayoría de ellos. Alejo no es tonto, sabe que si sigue adelante sin tomar esas fortalezas, las mismas lo detendrán cuando intente retornar con el tesoro. Además, entendiendo el grado de desarrollo de esta nueva civilización, sabe que debe haber un gran ejército avanzando hacia él ahora mismo. Por ese motivo y sabiendo que corre contra el tiempo, decide retornar y destruir esas 2 fortalezas restantes antes de hacer cualquier otra cosa. Aún así, Alejo subestimó la logística incaica y su velocidad de avance. Cuando Alejo ingresó al Tahuantinsuyo por Bolivia, Huayna Cápac se encontraba sometiendo a los cayambis al norte de Ecuador y supo la caída del Púcara de Cuscotuyo a pocos días de que esto sucediera gracias a su red de comunicación centrada en los chasquis.
No acudió en persona ya que se encontraba en un delicado estado de salud debido a una extraña enfermedad llegada del norte, pero envió a uno de sus comandantes, Abu Yaska, con una fuerza que nuevamente varía entre fuentes de entre 5 y 20.000 soldados. Sin embargo, antes de que ellos llegaran, la invasión chiriguana empezó a ser fuertemente atacada por los incas del Collasuyo, particularmente por los habitantes de Charcas, ya que su provincia era la que más estaba resultando afectada por la invasión. Si bien la capital Cusco tenía la responsabilidad de proteger a todas las provincias, lo que pocos saben es que estas no estaban para nada indefensas, ya que la mayoría eran profundas culturas guerreras. Y justamente el Collasuyo era la región de la que el incanato sacaba varias de sus mejores tropas, maestros en el uso del hacha y la guaraca y expertos en la guerra de desgaste principalmente en montaña. Estos bravos soldados, una vez se recuperaron del efecto sorpresa inicial, empezaron a presionar a las fuerzas de Alejo y a expulsarlas poco a poco fuera del territorio. Y por si fuera poco, en cuestión de días llegaron los refuerzos del Chincha y Suyo enviados por el soberano y empezaron a aniquilar a los batallones de Alejo de norte a sur. Esto, sumado al ejército Koya que subía de sur a norte, puso a Alejo en una situación desesperada. Este, consciente de que no sería capaz de vencer, intentó ordenar una rápida retirada, pero una parte considerable de su ejército se negó. Esto se debe a que muchos de los hombres que le acompañaban no estaban interesados en el botín del saqueo, sino que querían tomar una parcela para establecerse. Esta discordia generó que la fuerza de Alejo no pudiera ni avanzar ni de retroceder, y a la altura de Tarabuco fueron emboscados por una fuerza del Collasuyo. Varios de sus compañeros, así como la mayor parte de su ejército, fue aniquilado y su fuerza dispersada. Aún así, Alejo logró reunir a una parte de sus hombres, así como una buena parte del botín, y escapar rápidamente del territorio. Afortunadamente para él, no fue perseguido gracias a que las fuerzas que se rehusaban a retirarse efectivamente se atrincheraron en la zona que hoy es Santa Cruz de la Sierra, porfiados en querer quedarse ese suelo para vivir. Lo curioso es que gracias a la posterior caída del Tahuantinsuyo, estos sí lograrían una población permanente en el lugar. Corrieron con una gran suerte, ya que hay rumores de que hablan de que Huayna Cápac planeaba una gran invasión sobre los chiriguanos después de terminar su conquista en Ecuador, hecho que podría haber terminado con una anexión completa del Paraguay al Tahuantinsuyo. Sin embargo, esto jamás sucedería, la tropa inca en el lugar recibiría un devastador informe. El emperador Huayna Cápac había fallecido a causa de esta extraña enfermedad, y no solo él, sino también su heredero. La suerte fallaba a favor de Alejo, ya que esta suma de factores le aseguraba que los incas no le perseguirían para darle caza a recuperar el botín o para escarmentarlo, algo muy propio de ellos. Sin embargo, la suerte estaba a punto de acabársele, ya que poco después de abandonar su centro comando en Asunción, es asesinado en Icumandiyu, 230 kilómetros al norte. Existen dos versiones que hablan de su muerte, una que su grupo fue atacado y aniquilado por indígenas guaypurúes y otra que su propia tropa conspiró contra él y lo asesinó porque habían quedado inconformes con la repartija del botín. Lo importante es que cuando muere este intentaba regresar a la isla de Yuruminri, se desconoce si era porque ahí tenía familias o si había dejado descendientes ahí. Pero lo que podemos concluir es que esta guerra pasó sin pena ni gloria, sin vencedores ni vencidos y muy probablemente por eso está siendo olvidada. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. No olviden darle like si el video les gustó, comenten qué les ha parecido, suscríbanse para estar al pendiente de más contenido así y compártanlo para que pueda llegar a más personas. Y si quieren que siga sacando partes de Incas vs Aztecas, recuerden darle apoyo a esa serie. Ahora me despido. Recuerden, aquel que no sepa de dónde viene, poca idea tendrá de a dónde pretende llegar. Cuídense mucho.